Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es María Clara Areta y estoy dando la clase número 2, el teórico número 2 de hoy, lunes 18 de marzo del 2024, en la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me va a acompañar en el día de la fecha el adjunto de uno de los, el JTP de la materia, que es el licenciado Hernán López Morales. El tema que hoy tienen estudiantes es la entrevista, ¿no? Psicosemiología y la entrevista en salud mental y su articulación con la consulta médica. Bueno, primero empezamos retomando algunos conceptos que dijimos en la clase número 1, parte 1 y parte 2. ¿Se acuerdan que la clase número 1 tuvo parte 1 y parte 2? Hoy vamos a ver si lo hacemos de la misma manera o podemos trabajar lo que queremos trabajar solamente en una clase. Bueno, lo que... perdón. ¿Ustedes me ven? Sí, Hola. profe. Sí, Sí, se ve, se ve. Yo no. Un instante, por favor. A ver, ahora sí. Bueno, miren, ustedes lo primero que tienen que entender es repasar, les decía algunos conceptos que habíamos visto en la clase anterior, en el sentido de que la psiquiatría tradicional es una psiquiatría que basa, digamos, los fenómenos que observa en una convicción sobre los neurotransmisores, las localizaciones cerebrales, etcétera, tal como lo explicó el doctor Marcos Aymar, pero que el campo de la salud mental es un campo más amplio, interdisciplinario e interdiscursivo, en donde interactúan diferentes disciplinas y prácticas. Entre ellos, y la orientación que yo les voy a dar es una orientación justamente que tiene la asignatura, que es entre lo que podríamos llamar psiquiatría clásica y con elementos del psicoanálisis. Para esto, para pensar en la psiquiatría clásica, hicimos un resumen, ¿no? Que es este que ustedes tienen ya en el campus, que es el resumen para dar psicosemiología, que es el resumen del libro del doctor Beta, que como acá las palabras preliminares yo acoté, en 1952 se hizo la primera edición, en 2002 la última. No es que les vamos a dar de allí tratamientos ni nada por el estilo, sino que vamos a tomar la psicosemiología planteada por Beta. Lo que yo voy a justamente tratar en la clase de hoy es que ustedes vean de qué manera crítica y de qué manera atenta tienen que leer y tienen que después trabajar en el práctico algunos conceptos que en Beta siguen vigentes y algunos de esos mismos conceptos o afirmaciones que necesitan inexorablemente ser actualizados. Entonces, justamente porque tiene vigencia en cuanto a la psicosemiología y la prolijidad con la que él toma las funciones psíquicas, nos ha llevado a hacer este resumen que es de algunos de los cuadros sinópticos que en el libro del doctor Beta aparecen. Primero que en lo que corresponde a la psicosemiología, les vuelvo a decir que es el estudio de signos y síntomas de la esfera psi. Y cada uno, el otro día, de los tres profesores que dimos la clase, les planteamos, bueno, que había formas de entender lo que es la entrevista psi. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es la articulación que ustedes pueden hacer con la entrevista médica, y que la entrevista médica y que lo que nosotros les enseñemos desde el campo de la salud mental les permita realizar una entrevista médica más fructífera, más entendible, y que ustedes puedan tener una visión, como dice el PTD. El objetivo es que puedan hacer una lectura más allá de lo orgánico. Toda la currícula innovada es pensar justamente al consultante desde lo comunitario, lo social,
lo institucional, pero también desde ciertos campos que están presentes, como los aportes que puede hacer el psicoanálisis. En la entrevista médica, ustedes tienen los profesores, ¿no? El doctor Sureda, el doctor Aberbach, o el doctor Malfante, otros profesores, que les enseñarán cómo investigar cada uno de los aparatos, ¿no? Que ustedes están viendo, y al paciente en su globalidad. Nosotros justamente lo que vamos a tratar es de que ustedes entiendan cuáles son signos y síntomas que constituyen la psicosemiología. Entonces, repetimos que signo es lo que ve el médico, lo que observa el médico, y síntoma es lo que refiere el paciente. Con esto también vamos a hacer una aclaración más, vamos a complejizarlo un poquito más. En la clínica psiquiátrica, porque la psiquiatría es una clínica, quiere decir que ustedes tienen que evaluar ciertos elementos de la clínica de la psiquiatría que son evidentemente y fundamentalmente clínicos, es según cómo habla, cómo se conduce el paciente, cómo se presenta, y durante muchos años se planteaba que la clínica psiquiátrica era una clínica de la mirada, quiere decir de la observación, y que la clínica psicoanalítica era una clínica de la escucha. Yo nunca estuve muy de acuerdo en esa división tan tajante, porque ustedes, creo que en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, ya habíamos indicado poner un texto de Susan Sontag. ¿Se acuerdan que era la metáfora de la enfermedad? No sé si ustedes se acuerdan de ese texto que vimos. Bueno, Susan Sontag nos enseñó justamente a pensar que en lo que uno ve también lee, quiere decir que se interpreta lo que uno ve, así que no es tanto esa división tajante que antes se hacía, la clínica psiquiátrica, clínica de la mirada, que fue así en la época clásica de Kraepelin y todo lo demás, Pinel en adelante, Kraepelin como máximo exponente de la psiquiatría alemana, sino que vamos a combinar tanto clínica de la mirada, digamos, elementos que ustedes van a poder pensar a partir de lo que ven, pero fundamentalmente de cómo lo dice el paciente. Qué se dice es muy importante, y cómo se dice también es muy importante. Estos dos elementos son los aportes que el psicoanálisis hace a la práctica médica. ¿Se acuerdan que en primer año ustedes vieron la medicina como práctica? Entonces entendemos que la práctica médica es una, cada especialidad tendrá sus variables, claro, y la práctica del psicoanálisis es otra, la práctica de la docencia es otra, la práctica de un deporte es otro, hay diferentes prácticas. Ustedes se acuerdan que praxis se definía como justamente un simbólico que puede transformar un real. Entonces, en la entrevista que ustedes van a tener como médicos y médicas, ¿qué es lo que van a tratar de buscar? ¿Y qué es lo que van a tratar de entender? ¿Qué elementos del ámbito subjetivo y psíquico están interviniendo allí? Están interviniendo en eso que les dice el consultante. Para eso, si ustedes ya tuvieron posibilidad de trabajar por lo menos las primeras páginas de lo que es el resumen que les elaboramos de Beta, ustedes ven que hay un psicoanalista, Paul Bergerie, un discípulo de Lacan, que planteó esto, digamos, tomando la lógica de lacaniana de cómo se efectúa, digamos, algo del orden de la lógica y de la lógica del pensamiento. Lacan plantea un tiempo de ver, un instante, acá, miren, hay un error acá, instante de ver, no es tiempo de ver, es instante de ver, está mal en el apunte. Instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Hay un error ahí. Entonces, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Entonces, Paul Bergerie piensa que justamente el desarrollo de lo que fue los máximos exponentes a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de la psiquiatría clásica, es porque se puede pensar justamente que la psiquiatría describe ahí lo escribió Hernán, muy bien. La regla
mnemotécnica para eso es intimo, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Y cada sustantivo tiene su lógica, no es por eso, ¿no? Íntimo, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Porque la conclusión es un momento donde uno ya vio, comprendió y justamente concluyó. Puede ser un diagnóstico, puede ser un tratamiento. Entonces, Paul Bergerie lo trabaja en un libro fantástico que se llama sobre clínica psicoanalítica y psiquiátrica, un texto maravilloso. Entonces dice, ¿cuáles son los objetivos de la psiquiatría? Entonces dice, describir exhaustivamente, analizar objetivamente y clasificar racionalmente. Ahí hay todo una problemática, porque en el clasificar racionalmente ustedes van a tener varias formas de clasificar, van a ver muchas formas de clasificar y que no hay una sola. No es que los vamos a complicar con diferentes cuestiones, pero están los DSM, que son manuales de estadística, sobre todo para la medicación de los pacientes y para pensar, pues un manual estadístico de los trastornos mentales, pero sí decirles que las clasificaciones, ¿cuáles son los objetivos? No pude anotarlo. Los objetivos de esta forma de pensar, de Vicia, creo que te llamás, ¿sí? Es justamente poder concluir en una definición que puede ser del tratamiento de una situación. Si vos ves una situación en la calle y ves una persona pegando a la otra, una persona insultando a otra. Es ves el instante de ver, pero tenés que por ahí comprender que por ahí el que está atacando en ese momento se está defendiendo. Entonces tenés que tener un tiempo para comprender la situación, para después concluir de que, por ejemplo, alguien le intentó arrebatar un celular a otra persona y que los que vos estás viendo no son el arrebatador y la víctima, sino quien lo está defendiendo, por ejemplo. Sino uno, si solo se queda con lo que ve y no hay solo se ve en el instante de ver y no tiene un tiempo de comprender, no puede concluir acertadamente. Esto es muy importante en medicina, porque en el escenario de la urgencia todos están apurados. Y es verdad que hay que hacer cosas con mucha rapidez, pero lo que tiene que haber es rapidez, pero siempre manteniendo esta lógica. Ver, ¿no? Instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, porque si no uno concluye arrebatadamente antes de pensar estos pasos lógicos, ¿sí? Entonces, ¿la entrevista para qué sirve? Para desarrollar para desarrollar este tiempo lógico, ¿sí? Y arribar a un diagnóstico adecuado, a un tratamiento eficaz, a una derivación correcta, a una maniobra. Esto no es solo en psiquiatría. En la medicina misma, aunque ustedes estén urgidos, ¿se acuerdan esa frase que se la adjudica a Napoleón, vísteme lento que voy deprisa? No se trata de lentitud, sino se trata de mantener cierta lógica. Entonces, la entrevista médica, y miren acá empezamos la lectura crítica del doctor Beta. En lugar de entrevista, ustedes ven, por ejemplo, en la página, por ejemplo, 10 del resumen que les hemos hecho, en examen psíquico dice interrogatorio. Ven que es un poquito castrense, porque ¿qué implica el interrogatorio a diferencia de la entrevista? El interrogatorio es que uno pregunta y el otro siempre responde y tiene que responder de una manera exactamente como el interrogador quiere. En cambio, en la entrevista, la misma palabra lo dice, hay un entrever. ¿Ven cómo ahí ya aparece el verbo ver? Hay que ver entre ambos, ¿se entiende? Entonces,
si cupiera alguna pregunta para definir qué diferencia entre un interrogatorio y una entrevista, uno puede decir que el interrogatorio es para recopilar ciertos hechos y el que pregunta siempre es el mismo. Por ejemplo, en las películas, en las series de detectives, La Ley y el Orden, no sé, escenas del crimen, etcétera, de esas que uno puede ver por los canales de cable. En general, cuando se le va a hacer el interrogatorio policíaco a uno de los sospechosos, si el sospechoso empieza a decir, ¿y usted quién es? ¿Y por qué me preguntaron a mí? Es muy habitual que el policía, el detective, le diga, acá el que pregunto soy yo. Es muy, muy habitual eso. ¿Por qué? Porque está produciendo un interrogatorio. Y para la práctica que está desarrollando está muy bien, tiene que ser un interrogatorio, no una entrevista. En cambio, el médico, ya sea esté desarrollando clínicamente o todo lo demás, clínica en sus varias especialidades, lo que desarrolla es una entrevista, quiere decir, hay un cierto diálogo que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Es entre dos. Obviamente que si ustedes están trabajando en, no sé, por ejemplo, están trabajando y la persona tiene que hacerse una tomografía computada. Y en un momento ustedes tienen que decir, señor, tiene que quedarse quieto. Eso no es, ay, a usted qué le parece y van a continuar la entrevista. Hay momentos que se dan indicaciones en medicina. Hay un momento en que se da una indicación. Después el consultante o paciente puede cumplirla o no, pero hay momentos en que lo que establece el orden médico es que se le da una indicación. Bueno, usted tiene que empezar psicoterapia. Eso es una indicación, no es una opinión. Pero ¿ustedes entienden la diferencia entre interrogatorio y entrevista? ¿Quedó claro? Por ejemplo, por ejemplo, en la página 10, ahí tienen voy a anclar, perdón, que no anclé mm, a Hernán. Queda claro entonces que el interrogatorio es unidireccional y la entrevista es entre dos, porque el paciente pregunta, perdón, perdón, doctora, ¿cómo usted me preguntó tal cosa? Ven, puede repreguntar el entrevistado. En cambio, en un interrogatorio no puede repreguntar, por eso les digo, bueno, cuando los detectives tienen que averiguar en qué hizo tal día, tal hora, no le puede el interrogado preguntar, ¿y usted qué estaba haciendo a esa hora? Bueno, al que pregunto soy yo, responde, ¿no? Es muy claro eso, ¿no? El que pregunto, acá las preguntas las hacemos nosotros. Tanto en la clínica médica y en sus especialidades, como en la clínica psiquiátrica, se va a tratar de hacer una entrevista. No porque el médico le esté contestando preguntas propias, esté respondiendo e interviniendo con comentarios que le son de su cuestión personal, sino porque justamente el entrevistado y el entrevistador pueden sostener una lógica de la pregunta y de la repregunta. Entonces, si ustedes están haciendo una historia clínica, toda la entrevista, por ejemplo, toda la entrevista, la madre de un recién nacido, ¿se acuerdan algunas preguntas que ustedes hacen? Ustedes ya hicieron nacimiento, desarrollo, ¿no? Y crecimiento. Por ejemplo, ¿cómo hacían la historia clínica de un niño, por ejemplo, de un recién nacido? ¿A quién se la toman? Si el niño tiene 3, 4 meses. A la madre o al acompañante. Muy bien, al que está muy bien. Entonces ahí ven cómo están preguntando cosas que tienen que ver sobre otro y cómo la entrevista puede tener diferentes momentos, digamos, donde va a versar sobre cómo fue el embarazo, qué dificultades tuvo, qué antecedentes tienen, lo que ustedes van a ver en la historia clínica médica, que es antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes de la enfermedad actual, y después llegan al examen físico, ¿se entiende? Que es muy importante llevarlo a cabo y no confiar, porque si no, muchos de los médicos modernos no atienden pacientes, sino resultados de laboratorio de imágenes. Y el paciente siempre está presente y nuestra convicción es que lo que les enseñemos
de psicosemiología les permita mejorar la entrevista médica. Hasta ahora se va entendiendo la diferencia entre entrevista e interrogatorio. Ahí beta dice interrogatorio. Bueno, ustedes hacen una salvedad ahí y ven esto que les estoy señalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la página 6, en la página 6 de Beta, cuando está tomando, que es la psiquiatría, y toma el enfermo mental, lo pusimos entre comillas, en Beta no está entre comillas, es entrecomillado, lo puse yo cuando hice el resumen, porque también tenemos textos justamente en donde actualmente pensamos, bueno, como a la persona que viene a consultar a un servicio de salud mental, como consultante, persona que está atravesando un momento de crisis, que puede sufrir un trastorno, etcétera, pero en este punto, lo de enfermo mental, que está en la página 5, creo, ¿no? En la página 5, lo de enfermo mental, ustedes ahí, ¿cómo lo van a tomar? Bueno, lo van a tomar de una manera, tienen ya leído para el práctico de mañana los textos en donde van a ver esas variaciones, digamos. Entonces, ¿por qué entonces dar un texto que requiere esto? Porque es muy importante que ustedes desarrollen su posibilidad de lectura crítica. Porque aparte no hay ningún texto, Lacan dice, no hay simbólico que recubra lo real, no hay ningún texto que va a dar cuenta exactamente y de todas formas la manera o el pensamiento que les queramos transmitir. Nos pareció un texto clásico que les enseñó la mayoría de los psiquiatras argentinos y que vale la pena interrogar, que ustedes hagan el trabajo de interrogar el texto del doctor Beta con ciertos conceptos que nosotros les vamos acercando. ¿Les queda claro esto? Che, hagan alguna Sí, señal de profe. presencia. Sí, profe. Bueno, claro, porque yo tengo existencia mía, si ustedes me dan alguna señal, hola, profe, ¿qué tal? No entendimos nada. Bueno, en la página 6, ahí, cuando dice conceptos de soma y psique, ustedes los van a ver que, claro, no fueron dados como se dio en el teórico. Y que, por ejemplo, cuando dice la patología, la psicopatología de la clínica psiquiátrica plantea el problema del doble aspecto de la unidad psicofísica que constituye la personalidad humana. Nosotros no les hablamos de unidad psicofísica, sino que nosotros preferimos hablarles del conflicto que diferentes disciplinas tienen entre sí para entender qué es el psiquismo y qué es lo somático, qué es el psiquismo y qué es cómo interactúa en el cuerpo orgánico del paciente. Ahí, por ejemplo, tienen y en esa misma página, en ese mismo conceptos de soma y psique, cuando dicen, en patologías en general se consideran enfermedades somáticas, cuya etiología y evolución se hacen en el terreno somático y cuya sintomatología objetiva y subjetiva es física, orgánica y funcional. Y enfermedades psíquicas que dicen, la etiología y la evolución también son somáticas. No, nosotros les hemos dicho que sí, están en juego los neurotransmisores, como les explicó el doctor Aymar el otro día, que estarán en juego ciertos transmisores, que estarán en juego, según la teoría que se trabaje, digamos, ciertas áreas cerebrales, pero que consideramos al sujeto como sujeto de la interacción con el otro del lenguaje, sujeto de la interacción con los otros semejantes y con los otros prójimos. Se dan cuenta que esto les implica hacer una lectura crítica del texto. Entonces lo vamos a tener siempre en cuenta. ¿Se entiende esto, verdad? No son errores, es para que ustedes puedan diferenciar y trabajar diferentes textos, diferentes textos en la lectura de lo que adelante van a ver. Así, por eso estamos cuando les dimos psicología, les dimos construcción del pensamiento médico, ¿no? Entonces, en construcción del pensamiento médico, ustedes van a tener que ir comparando diferentes épocas, diferentes concepciones epocales, de lo que estén estudiando. Entonces, me parece muy interesante hacer este trabajo. Entonces, por ejemplo,
poder pensar esto. Ahora, en la entrevista médica, ustedes tienen como objetivo, en la entrevista médica de otras especialidades, tienen como objetivo justamente arribar a un diagnóstico, ¿no? Y una propedéutica, poder instalar un tratamiento, llegar a entender qué le pasa, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, y ustedes arriban a un diagnóstico y una resolución de lo que es ese diagnóstico. Quizás el diagnóstico a veces pasa por decirle al consultante que es un malestar transitorio y que vamos a dejar pasar unos días y vamos a volver a verlo, porque si ustedes tienen, a ver, esto de, se han cursado ya nacimiento, crecimiento y desarrollo, ¿no? Y sana también la cursaron, la están cursando ahora. La estamos Sí. usando ahora, Claro, van a ver qué cuidadosos, que son los médicos pediatras, son los menos intervencionistas de los médicos, en el sentido de que son muy cuidadosos de que si el perímetro cefálico en tal momento es tal, y ustedes tienen tal más X, un poquito, no le van a decir a la madre, probablemente esté cursando una macrocefalia, no sé si se entiende. Lo volverán a medir, esperarán, siempre tiene una conducta. Entonces, no es que el resultado de la operación del instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir necesariamente terminen con que ustedes hagan una receta. A veces lo que hay que hacer justamente es mostrarle que es algo fisiológico, que es algo que en el momento en que está pasando es normal que ese malestar se tenga. No cualquier malestar necesita excluyentemente ser medicalizado. A veces lo que hay que explicar es que es un malestar correspondiente a tal momento de la vida. ¿Se entiende lo que digo, no? No porque una embarazada vomita, ustedes la van a internar, digamos, no sé si se entiende. Bueno, verán que no tenga una hiperemesis gravídica, pero si no, bueno, les darán alguna indicación con respecto a cómo tiene que comer, o indicar qué vacunas hay que dar, tampoco tiende a que ustedes les den un medicamento porque les van a dar... ¿Se entiende? Hay que tratar de ver esto. Entonces, la entrevista médica tiene como objetivo lograr un diagnóstico y ver qué operación, digamos, qué intervención se debe hacer con respecto a instalar o no un tratamiento. El que ustedes le digan al paciente en una entrevista médica que quizás es una molestia transitoria, que vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo se desarrolla en 2 o 3 días, es también un acto médico. Un acto médico no necesariamente concluye con una receta y una intervención, y una intervención medicamentosa. Las intervenciones que los médicos pueden hacer también son habladas. El hablar con el paciente, el decirle algo al paciente ya implica una intervención médica. Esto les queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, sí. Sí, profe, bueno. gracias. Profe, Sí. entonces si nosotros ¿Me podés ponemos, Gabriela, me buenas podés tardes. decir quién habla? Decime si Gabriela, tenés cámara, Gabriela. sí, ahí me la puse. Estoy en el Bueno, auto, perdón, no llego. está bien. Entonces, el objetivo de lo que sea de cualquier entrevista es el tema de obtener un diagnóstico y ver qué intervención vamos a instaurar. Sí. Sea pautas de alarma, conducta expectante o algún tal vez tratamiento farmacológico, Exacto. O no, o o no, por explicar, eso. o hablar. Justamente Sí. esto es muy importante que ustedes lo sepan como médicos, porque si no, ustedes ven en la guardia una angina, ¿no? Un dolor de garganta. No tiene ni placas purulentas, no tiene ganglios, ¿no? Bueno, cursa como si fuera una virosis. Entonces, si fuera a demanda del paciente, ustedes le estarían dando antibióticos a todas las anginas virósicas, ¿o no? Sí. ¿Me entendés? Pues, ay, no No. me dan antibióticos. No, ¿por qué no le voy a dar antibióticos? Porque por tales y cuales síntomas es una virosis que con un tratamiento higiénico-dietético va a mejorar. Entonces, no, el hacer del médico a veces es no hacer, pero siempre explicar. Siempre explicar. Porque si no, el paciente, el consultante,
entiende que si ustedes no les explican, son no tomados en cuenta, no me explicó nada, no entendí nada, ¿se entiende? Yo sé que la demanda es mucha, los tiempos son, el tiempo es el recurso, siempre el recurso más, más complicado, el recurso más perenne, digamos, ¿no? Más que, perdón, no perenne, justamente lo contrario, el recurso más escaso. El tiempo es el recurso más escaso, siempre es el recurso más escaso, pero siempre tienen que darse tiempo a los tiempos lógicos, no precipitarse en un diagnóstico para hacerlo rápido, y está como el traste. Por ejemplo, el otro día una paciente, ustedes saben que yo practico el psicoanálisis, pero lo que me comentaba es que le había dolido mucho los pómulos, ella refería a los pómulos, y los maxilares, y un maxilar sobre todo era más bien de una hemicara, y que entonces había ido a la guardia, yo qué sé, le habían dicho que tenía sinusitis, y le habían dado antibióticos que no cesaba el dolor, que yo qué sé. Por la sintomatología que refería la paciente, era un dolor neuropático, era una neuropatía del trigémino de acá hasta la China. ¿Se entiende lo que digo? Era una neuropatía del trigémino, que da el dolor en cabida, dolor tremendo, yo qué sé. Obviamente que con los antibióticos no iba a andar, pero a veces la demanda es tal que el médico no tiene, o la médica no tiene tiempo de esto, de instante de ver, de tiempo de comprender y momento de concluir. Concluyó mal. U otro paciente que estaba, por ejemplo, que se levanta a la noche con falta de aire, un muchacho joven, atlético, más joven como ustedes, joven, atlético, yo qué sé, se levanta con falta de aire, va a la guardia, y lo que me decía él es que él solo podía respirar por la nariz y no por la boca, y que le faltaba el aire. La médica que lo ve le dice que tiene un edema de glotis. Si uno tiene un edema de glotis acá abajo, evidentemente no le entra el aire ni por la nariz ni por la boca, muchachos y chicas, porque la glotis está acá y la nariz está acá y la boca está acá. Entonces, y aparte, la clínica es diferente. Entonces, lo que tenía era un episodio de angustia. Entonces, ¿qué hicieron? Ponerle un suero en la guardia, que le habrán puesto algún psicofármaco seguramente para hacer tranquilizarse, un poco de loratidina y lo medicaron con corticoides. Obviamente que cuando va a ver al médico clínico, el médico clínico le dice lo mismo, que era evidente que estaba pasando, le dice, pero ¿cómo un edema de glotis vas a respirar por la nariz? Un edema de glotis no puede tragar el aire de ninguna manera, ni por la boca ni por la nariz. ¿Me explico? Pero en el momento hay que resolver, y se entiende a veces que hay que resolver de la manera como más dramática. Si hay que ponerle un suero, por la duda. Una cosa es tener una vía en un paciente que está inestable, etcétera, eso ya se los enseñarán los profesores de clínica médica, pero lo que quiero es trabajar sobre el procedimiento, no sobre especialidades que no son las que yo practico. Me explico lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en la entrevista, ustedes saben, ahí lo tienen a Luis Ureda, a Baja Malfante, que son todos médicos, a Franco, cuando Franco es un excelente pediatra, Franco Arzamendia, todos son, muchísimos son excelentes médicos, y ustedes van a ver cuando ellos les transmitan lo importante de la entrevista, porque un buen clínico en la entrevista sabe qué va a buscar en el examen clínico, en el examen físico, ¿sí? En psiquiatría tenemos entrevista, no tenemos examen físico. En salud mental hay entrevista, ¿me entienden? Porque no hay examen, ustedes no les van a ir a percutir, ¿no? Ni palpar para ver ni a ocultar cómo tiene, si está angustiado o no. ¿En qué se van a tener que basar? En lo que dice. También se van a basar en lo que dice la entrevista médica tradicional de otras especialidades, pero hoy la van a concluir, la van a llevar adelante para llegar a la conclusión con un examen físico. En psiquiatría
no hay examen físico. Y en general, los pacientes, cuando son llamados para el equipo de salud mental, ya fueron bastante estudiados por otros médicos. En general. Porque pasan cosas que quisiéramos que no pasaran, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Entonces, depende de lo que ustedes ven y dependen de lo que ustedes escuchen y de lo que ustedes comprendan. Entonces, el instante de ver tiene que ver y con escuchar. ¿Lo vamos viendo? Instante de ver, escuchar, momento de comprender, tiempo de concluir. ¿Son exactamente esos tres? No, porque a veces el comprender implica la repregunta, el comprender implica que el consultante les pregunte a ustedes algo de lo que no entendió. La mayoría de los pacientes se van sin entender lo que el médico les plantea. La medicina es una práctica compleja, es una práctica muy difícil. Y la mayoría de los pacientes no entienden lo que los médicos y médicas le dicen. Y a veces los médicos tampoco entienden lo que dicen. ¿Sí? Profe, Sí, buenas tardes. Una buenas consulta. tardes. ¿Tenés cámara? Sí, sí, está prendida. Sí. Habla para que te vean Es- amarillo, sí. Pasa que algunas veces un paciente va a la guardia con una enfermedad, por ejemplo, una infección respiratoria viral, donde muchas veces no se medica ahí de una. Pero él va en la mente que necesita de una medicación. Y el médico le explica y dice que y hace toda la consejería y dice que no es necesario una medicación, que hay que medicar para la sintomatología, pero el paciente quiere porque quiere una medicación, porque está ansioso en una crisis de ansiedad debido a la enfermedad que ya tiene. Así que en ese caso, ¿qué podemos hacer? Claro, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso y después vos le vas a preguntar a cada uno de los profesores, que cada uno de los profesores te va a hablar por su propia experiencia de las diferentes especialidades que vayas cursando, ¿verdad? Diferentes áreas de la medicina que vayas cursando. La demanda no tiene por qué ser satisfecha, pero sí necesariamente tiene que ser encausada con Z, que viene del sustantivo cauce que va con C, y encausada con S que viene de causa. Tiene que entenderse una causa con S y un cauce que va con C en el sustantivo, con Z en el verbo, ¿verdad? Tiene que ser encausada. En general, cuando se explica, el paciente se tranquiliza. Lo que pasa que otra cosa es decir, le dije paracetamol, a decirle no, el antiinflamatorio va a ver que va a andar bien, el antitérmico, bla, 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 bla. Lo que pasa es que a veces no se tiene tiempo. Ahora, si, como vos dijiste, vos fíjate cómo agregaste, viene muy bien lo que decís. ¿Cuál es tu nombre? Nelson, no, Nielson. ¿Cómo es tu Sí, nombre? ni Edson, profe. Nielson. Bueno, Ni Edson. Nielson, está muy bien lo que vos decís, porque justamente vos dijiste, viene con un episodio de ansiedad. Ya estás viendo, ves que a la consulta, suponete, por una infección respiratoria virósica, digo, tomando lo que vos sabés y lo que los profesores de clínica médica te enseñan, ya viene con un síndrome de ansiedad. Bueno, entonces tendrás que trabajar el síndrome de ansiedad y para eso tenés que cursar salud mental. Está muy bien lo que decís. Un síndrome de ansiedad tampoco se soluciona, porque van a ver, está muy bien la pregunta y muchas gracias por todos los que intervienen, porque el tema es que la demanda tiene un objeto, pero no creas que dando el objeto que el paciente dice va a calmar la demanda, ¿me entendés? A veces hay que encauzar de otra manera, obviamente eso tiene que ver con el saber del médico, con la experiencia del médico y con la disposición del médico. Saber, experiencia y disposición. Porque hay gente que sabe mucho pero no tiene experiencia, y hay gente que sabe mucho, tiene experiencia y no tiene disposición para el otro. Esas tres cosas las vamos a poner, ¿no? Esto de la experiencia, ¿no? Del saber,
saber, experiencia y disposición, ¿no? Entonces, si vos mirá cómo vos lo planteaste, viene con un síndrome de ansiedad, entonces vos tendrás que trabajar, nosotros vamos a tener que trabajar juntos cómo vos manejás la ansiedad. Pero ¿para qué le vas a dar amoxicilina si tiene ansiedad? Para calmar la demanda, ¿sabés cuánto dura esa tranquilización? 1 hora y cuarto, con suerte. Porque si estás muy ansioso te empieza a decir, pero esto será, ¿no? Será lo que yo tengo. A ver si usted me lo da porque yo se lo pedí. A ver si usted me lo da porque, ¿usted cuánto hace que se recibió? ¿No? ¿No? ¿Me entendés? Entonces, hay que ver que el objeto de la demanda, esto lo enseña el psicoanálisis. El objeto, lo que se pide, no es a veces lo que se quiere. Lo que se pide de esa manera, entonces la demanda no necesariamente tiene el objeto de la demanda, hay que desplegarlo. Estoy escribiendo acá para hacer la pregunta del práctico. El objeto de la demanda te puede pedir eso, pero vos tenés que poder encauzar. Claro, obviamente que hay que saber, tener experiencia y tener disposición. Lógicamente, eso no se aprende en una clase ni nada por el estilo, pero está muy bien lo que decís. Bueno, y hay médicos que está la insistencia que tiene el paciente que le dicen, bueno, está bien, tomate una amoxidal dúo, 1 cada 12 durante 7 días, yo qué sé. Sí, pero no es eso lo que se intenta justamente, no es esa la práctica de la medicina a la que tendemos, calmar la demanda con un objeto, que ya sabemos que el objeto privilegiado es la medicación. Porque esto es lo mismo que, mirá si vos vas a la peluquería y le decís que, no sé, que en realidad, no sé, yo voy y le digo, mira, yo quiero a la peluquera que vos me transformes en Sharon Stone, más o menos tiene mi edad, así que me transforma. Entonces la peluquera, lo que va a entender, esta señora quiere parecer más linda de lo que es, o un poquito más joven de lo que es, pero tiene que hablar de tal manera en que yo entienda cómo de alguna manera puede hacer posible, y cómo se puede hacer posible eso que se está pidiendo, que es un imposible. Pero a veces ni dando lo que el paciente cree que debe recibir, el paciente se va tranquilo. Como decían los viejos clínicos, el mejor remedio para el paciente es el médico o la médica. No hay mejor resolución que haber generado lo que en psicoanálisis se llama transferencia. Le hablé y me escuchó, me atendió. Lo que quiere el paciente es que lo atiendan, pero como habitualmente la atención está superpuesta a una receta de medicamento, lo que entienden es que, bueno, si no le da medicamento está mal. Obviamente que algunas veces no se podrá ver, pero acá lo que te vamos a tener que enseñar es cómo vas a resolver eso. De hecho, el primer taller de habilidades clínicas, que se va a llevar a cabo el miércoles, suponemos que este miércoles, justamente va a tener que ver con entrevista, lo estábamos hablando recién con Hernán antes de empezar el teórico, para ver todas estas situaciones. Pero ¿entendés esto que está muy bien la pregunta? Está muy bien la pregunta. A veces vienen los pacientes y dicen, tengo un hipotiroidismo raro, porque tengo una hormona alta. Ustedes ya saben cuál es la hormona que tienen alta la mayoría de los hipotiroidismos de base tiroidea. ¿Cuál es la hormona que tienen alta? La TSH. TSH. Vamos, chicos, si ustedes lo estudiaron eso, vamos, la TSH. No es que tienen un hipotiroidismo raro, lo que no saben es el feedback negativo entre lo que es hipófisis, ¿se entiende? Lo que es eje hipófisis, glándula blanco. Bueno, no le vas a dar una clase de fisiología, pero por lo menos le pueden explicar. No, esta hormona sube porque la otra bajó, por lo menos no van a explicarle feedback negativo y cómo funciona la bomba de sodio-potasio, porque no. Lo que tiene que hacer el médico es atender la demanda, pero no necesariamente el objeto de la demanda es un medicamento, es ser atendido.
encauzar la demanda con S y con Z, encauzar de causa y encauzar de cauce es ser atendido. Entonces, la práctica médica en otras especialidades, bueno, ahí la entrevista precede a la entrevista. En salud mental, la entrevista es todo lo que nosotros tenemos, la entrevista es todo lo que nosotros tenemos para llegar a una conclusión, arribar a una conclusión. A veces no se puede llegar a una conclusión en una primera entrevista. Por eso se llama, psicoanálisis nos ha enseñado, primera entrevista, segunda entrevista, no, a veces no se llega a un diagnóstico en la primera entrevista, en salud mental tampoco, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Querés hacer alguna pregunta más, Nielson? ¿O continuar hablando? Profe, no, a Comentario o ver pregunta. si entendí bien, ¿no? Así que muchas veces el objeto de la demanda del paciente es la medicación, pero en algunas situaciones nosotros, por la lógica, no vamos a atender a la demanda porque de hecho es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros miramos que la Atender la demanda de hecho demanda, del claro, paciente, atender la demanda, entenderla, encauzarla. tal cual. Y otras veces es la demanda que uno piensa que es la demanda, el paciente, no es la demanda que nosotros estamos mirando que él necesita. Así que en algunas veces sí vamos a atender la demanda y otras veces vamos a atender la demanda que nosotros vemos que es la Claro, a demanda de veces hecho, ¿no? coincide, bueno, ahí ves todo lo que el psicoanálisis puede aportar en relación a que si una persona está ansiosa, obviamente va a venir con vértigo, falta de aire, también puede tener un infarto, que es lo que vamos a tratar de diferenciar, cuáles son los cuadros orgánicos que se parecen a la ansiedad, pero por eso vamos a dar toda una clase de ansiedad. Pero la ansiedad, justamente el cuadro de ansiedad, lo que hace es que el paciente parece que tuviera un paro, está por hacer un infarto, tiene broncoespasmo, no puede respirar, edema de glotis, lo que les dije, diarrea, vértigo, pero uno dice, hay tantas cosas para una misma cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente que si es un hombre fumador mayor de 50 años, se lleva la mano al pecho y dice, me duele mucho el pecho y no puedo respirar, ustedes lo que van a pensar es que tiene algo cardíaco y después verán si está ansioso o no, ¿no? Si están en la guardia, no va a estar haciendo diagnóstico de ansiedad a troche y moche, digamos, ¿no? Siempre hay una ansiedad que acompaña toda la enfermedad orgánica del cuerpo orgánico. Siempre hay una ansiedad. Y esto de entender la demanda, el psicoanálisis podría aportarte. Bueno, hay una forma de entender que la demanda no es el deseo. Lacan ha desarrollado muchísimo eso en el sentido, no me des lo que te pido porque no se trata de eso. Bueno, a veces uno pide algo que no es necesariamente lo que quiere. Pero ustedes tienen que estar atentos, sobre todo cuando empiezan a practicar la medicina, a estar muy atentos porque no tienen todos los elementos tan desarrollados, sobre todo, bueno, para eso van a hacer la residencia, van a hacer la formación en hospitales, van a ver diferentes escenarios en donde ustedes van a poder diferenciar eso, pero es muy importante lo que estamos hablando. Hernancito, comentario, no sé, ¿qué querés agregar? Profe, tengo una consulta más, perdón. Sí. Eso tiene que ver con lo que hablábamos en la clase pasada de cómo una enfermedad fisiológica se manifiesta en el subjetivo, ¿no? ¿Me lo podés decir un poquito mejor? ¿Cómo una enfermedad? Eso tiene que ver con lo que hablamos en la clase pasada de que como una enfermedad fisiológica se manifiesta en el subjetivo. Claro. También las Y enfermedades decías que orgánicas pueden manifestarse. Hay síndromes paraneoplásicos que cursan con depresión y son síndromes paraneoplásicos. Entonces, lo que vamos a diferenciar es las enfermedades orgánicas que dan síntomas psíquicos, si querés, psiquiátricos, subjetivos,
de otras que solamente son enfermedades o trastornos o problemáticas psíquicas que semejan, lo vamos a anotar, Hernán, esto, que semejan enfermedades orgánicas. ¿Se entiende, che, lo que está preguntando Nielsen, que es re importante? Hay enfermedades, a ver si están prestando atención los otros, o están jugando los jueguitos, no sé. No, estamos. Bueno, no, porque yo entiendo, ahora justamente íbamos a ver en la función psíquica, atención. Pero hay, A full. claro, hay enfermedades orgánicas que traen consigo síntomas y signos psíquicos. Y hay enfermedades psíquicas que parece que fueron orgánicas. Ah, bueno, es difícil. Y sí, la medicina es difícil. Si no, yo qué sé, uno se hubiese dedicado, no sé, a pintar almohadones, yo qué sé. No, que también debe ser difícil, supongo yo no lo sé hacer, ¿no? Pero, no sé, es una práctica difícil. Ustedes dicen, ay, qué difícil lo que está diciendo. Bueno, para eso vienen a la facultad y van a ser médicos. Pero está muy bien lo que planteás. Y vos entendés que hay una interacción. Y muchas veces uno dice, ¿esto cómo será exactamente? Mira, hace unos años, hará 15 años atrás, me derivaron una paciente que yo la había visto el clínico y el neurólogo, que venía que sentía como una inquietud de las piernas, se sentía mal, una muchacha joven, casada, con hijos, que había tenido cumpleaños del nene más chiquito, pero que tenía una cosa rara en las piernas. Había visto al médico y el clínico y el neurólogo, y a mí, como estructuralmente de personalidad era una histérica, pero me parecía que lo que tenía no era un síntoma histérico, ¿me entendés? Y yo lo llamo al neurólogo y yo le digo, un excelente médico, yo le digo, che, escúchame, no tiene un Guillain-Barré, ¿no? No, me dice María Clara, ya lo descarté. Yo le digo, pero ¿sabés qué? Mueve las piernas. Cuando describe el trastorno, lo describe no porque obviamente, yo les dije que tengo 43 años de médica, todavía no habían nacido sus padres cuando yo estaba empezando a practicar la medicina, ya estoy para, ¿no? Y me dice, no, pero mandalo otra vez, me dice, que venga a verme otra vez, porque lo hacía de una manera que no es característico, bilateral, de una manera, y al rato me llama y me dice, che, María Clara, un Guillain-Barré. Yo le digo, bueno, yo qué sé, entre los dos pudimos hacer el diagnóstico, no sé si se entiende. Entonces, uno puede decir, toda persona que tiene síndrome de pies inquietos de piernas inquietos es un Guillain-Barré, no. Toda persona que dice, ay, porque me duele la cabeza, estoy pensando en esto, cuando él me dejó, ay, cómo lloré cuando él me dejó y me agarró un dolor de cabeza terrible, sentía que me explotaba la cabeza, uno dice, tiene un aneurisma, pero eso no. ¿Por qué? Porque la metáfora toma elementos del cuerpo orgánico para decirlo y viceversa. Y bueno, y ahí consiste la habilidad médica de entender qué es lo que le pasa al paciente. No es soplar y hacer botella. No es fácil practicar la medicina. No es fácil practicar la medicina, ni es fácil tampoco practicar el psicoanálisis, ni la psiquiatría, ni trabajar en un equipo de salud mental. Pero está muy bien, porque de esto se trata, que muchas veces por ejemplo, la ansiedad remite a que tiene un infarto, vértigo, diarrea, no sé, vos podés pensar que tiene todo. Ya el polimorfismo de los síntomas te hace un poquito dudar, ¿no? El polimorfismo de los síntomas, pero muchas cuestiones psíquicas se expresan en lo que es el cuerpo libidinal. Por eso estudiamos un poquito de Freud en psicología. Y ¿por qué? Porque estos son los aportes que hace el psicoanálisis a la clínica médica, a que ustedes sean mejores médicos, no porque ustedes vayan necesariamente a practicar el psicoanálisis. Ojalá muchos de ustedes terminen practicando el psicoanálisis después de recibirse de médicos, me encantaría, pero lo que les estoy dando son aportes a esto. Con la demanda también, por eso te decía, hay una demanda consciente, una demanda inconsciente, ¿me entendés? No siempre se pide, ¿no?
no siempre se pide lo que uno quiere, uno no sabe muy bien lo que quiere, hay que estar analizado para saber muy bien lo que uno quiere. Entonces uno por ahí le pide a la madre, al novio, a la novia, yo que sé, al hijo cosas, y después dice, la verdad que yo no quería esto. ¿Para qué vine a Cracovia si no quería venir a Cracovia? ¿Vieron? Bueno, a veces pasan esas cosas. A veces pasan esas cosas. Bueno, son 55 minutos y estamos en entrevista. Y para, de alguna manera, concluir, ahora les voy a dar otra clase de psicosemiología, pero para concluir, digamos, esto de la psicosemiología, de que nosotros hablamos con el paciente y nosotros le preguntamos al paciente, les quiero decir que las entrevistas son más dirigidas o menos dirigidas según de qué especialidad se esté tratando. Ustedes tienen un protocolo, ustedes tienen un modelo de historia clínica, ¿no? En cambio, en psiquiatría, aunque hay, ahora Hernán les va a decir brevemente, pero hay escalas y todo lo demás, pero en salud mental se habla con el paciente y muchas veces bueno, desde el psicoanálisis se le pregunta al paciente, a ver, lo escucho, a ver, ¿qué tiene para decirme? ¿Qué me quiere decir? A ver, diga lo que, yo lo escucho, ¿no? Y eso sería un modelo de entrevista libre. El paciente entra por cualquier lado. ¿Se acuerdan cómo les enseñamos en psicología que se llamaba la lógica mediante la cual es válido dar esa consigna, de diga lo que se le ocurre que yo lo escucho? ¿Cómo se llama lo que se le produce adentro al que Asociación está? libre. ¿Cómo? Una asociación, profe, Asociación libre. libre. Muy bien. Y recuerdan que eso tenía una lógica, ¿se acuerdan? No es que lo que se le ocurre está mal, por ahí se le ocurre algo que para la sensatez es insensato, para la sensatez no corresponde, pero que tiene que ver con la verdad del paciente que ni el paciente mismo entiende, conoce. Entonces, las entrevistas pueden ser dirigidas, semidirigidas o libres. El psicoanálisis practica la entrevista libre. Bueno, lo escucho. Diga lo que se le ocurre, no se preocupe sobre la lógica que tenga, porque nosotros confiamos en la lógica del inconsciente. Ustedes como médicos, en una entrevista médica, van a seguir una entrevista semidirigida y así se da historia clínica, modelo de historia clínica. No es, bueno, siéntese, diga lo que se le ocurre. Porque ustedes después, ¿qué hacen con eso? Si ustedes no practican todavía el psicoanálisis, cuando lo practiquen lo van a poder hacer. ¿Sí? Pero el modelo de historia clínica es un modelo clásico de entrevista semidirigida. Porque inclusive después se pone, vieron, para los signos se ponen comillas. El paciente dice, me duele el pecho de tal manera, vieron que muchas veces se pone la historia clínica con comillas, ¿sí? Bueno, entonces la entrevista médica, la entrevista psiquiátrica es una entrevista semidirigida, ¿se entiende? La entrevista psicoanalítica es una entrevista libre, ¿sí? Hay diferentes tipos de entrevistas. Ustedes como médicos en la guardia van a ver cómo les enseñan los que están en la guardia, digamos, los que trabajan en emergencia, Bueno, ¿qué lo trae por acá? O a veces el paciente viene desmayado y con un cuchillazo en el estómago, ustedes no le preguntan porque el paciente no está consciente, que lo trae por aquí porque entienden que la cosa más urgente que pasa por ahí es que tiene un cuchillazo en medio de la panza. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. Hernán, ¿querés comentar algo? Es un comentario nada más, en línea con esto que comenta María Clara y un poco articulando lo del primer encuentro. Por eso es tan importante definir el campo de lo psíquico, porque eso, digamos, esta pregunta que recién hacía el compañero Nietzsche, ¿no? En relación a si hay enfermedades orgánicas que pueden tener cierto solapamiento con, o generar efectos psíquicos o sintomatología psíquica. A la luz de eso es que tuvimos esa primer clase en relación al campo de lo psíquico, ¿sí? Digamos, como dice María Clara, si entendemos lo psíquico en esa relación entre el otro con mayúsculas y los otros como semejantes, si entendemos a lo psíquico también como un efecto de esos decires inconscientes, del inconsciente, de cómo está estructurado ese inconsciente, es muy distinta la forma de planificar la entrevista
¿sí? Si yo entiendo que lo mental es un efecto de la biología del cerebro. No significa que una versión sea mejor o peor que otra, digamos, es la lógica de que sea coherente con esa forma de entender lo mental. ¿Sí? Si yo entiendo que lo mental no es más que la manifestación de lo orgánico, mi indagación ¿hacia dónde va a ir? Hacia la biología del cerebro, hacia la biología de los neurotransmisores. ¿Y cuál va a ser mi modo de intervenir? Sobre esa biología, a través de un fármaco, a través de digamos, la indagación va a estar muy sometida a la evidencia empírica, ¿no? A la observación, ¿sí? Y ahí aparece todo ese abanico de estudios médicos. Ahora, más bien, cuando María Clara plantea la otra forma de intervenir o de entender ese acto médico, ¿sí? Es ahí donde aparece la palabra, la interpretación, la asociación libre, como herramientas para indagar ese fenómeno que entendemos como psíquico. ¿Se entiende por qué la idea de entender la entrevista médica, de entender, vamos a ver en las clases que vienen, el diagnóstico y a medida que vayamos transitando la materia, algunas intervenciones terapéuticas, siempre es en relación directa a qué entendemos como psíquico, ¿sí? Porque después podemos observar que hay estudiantes que a la hora de responder a preguntas por el estilo mezclan o creen que, digamos, que cualquier acto médico implicaría, no sé, si yo entiendo que lo mental es emergente de la biología del cerebro, entonces pido estudios de resonancia y de imágenes porque lo mental está ahí alojado en el cerebro. Eso es un error no O solo conceptual, cortisol, sino que es un que clínico. van a estar en una guardia pidiendo Exacto. cortisol. ¿Para qué van a pedir Cortisol. cortisol en una guardia con una excitación ¿Sí? psicomotriz? Lo que van a tener es Densidad de cortisol. receptores. Polimorfismos, como contó el otro día Marcos, ¿no? A ver qué polimorfismo, si es homocigota, si es heterocigota, ¿sí? Esto es muy importante porque es, primero, definir lo psíquico, también definir el contexto de lo médico. Una cosa es el contexto de investigación clínica en salud mental y otra cosa es el contexto clínico de indagación, de diagnóstico médico, de diseño terapéutico, ¿sí? Estas son las preguntas que surgen habitualmente y que es muy importante porque a la hora de poner en práctica el acto médico, como siempre dice María Clara, es importante tomar en consideración cuáles son las coordenadas de ese acto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde recibo esta demanda? Si es una demanda de urgencia, es una demanda donde se puede prestar a la escucha, hay que internar, no hay que internar, hay que administrar algún fármaco, ¿sí? Eso es muy importante y es lo que vamos a tratar de ir viendo a medida que pase el programa, ¿no? Bueno, Localizar el acto psíquico en ese contexto clínico. muy bien. 5 minutitos son, y 3 minutos y 8 nos volvemos a ver, ¿sí? Para la segunda parte. Vimos entrevista, ahora vamos a empezar a ver psicosemiología. Y vamos a empezar con una gran función psíquica que a ustedes les encanta. Atención. Atención. Bueno, nos vemos en unos minutitos. Chao. No se vayan.